Antecedentes. La Organización Mundial de la Salud define a una persona con discapacidad como aquella que presenta deficiencias funcionales, cognitivas o sensoriales a largo plazo y a quien determinadas barreras le impiden participar de manera plena y efectiva en la sociedad. Esta definición pone énfasis en las barreras sociales y ambientales. En 2006, la ONU adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional para proteger y promover los derechos humanos de las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se basa en la igualdad de derechos y la no discriminación y abarca derechos relacionados con la accesibilidad y la inclusión. Aspectos clave de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: igualdad y no discriminación, disfrutar de todos los derechos humanos en igualdad de condiciones, ni discriminación por motivos de discapacidad. Autonomía y participación, reconoce el derecho a tomar decisiones sobre su propia vida, participar en la toma de decisiones y tener acceso a los apoyos necesarios para ejercer su capacidad jurídica. Accesibilidad. Establece el derecho de acceder a entornos, productos, servicios, tecnologías de la información y comunicación en igualdad de condiciones. Inclusión en la sociedad. Promueve la plena inclusión y participación en la sociedad, asegurando su acceso a la vida comunitaria. La Convención establece que las personas con discapacidad deben ser consultadas de manera efectiva y significativa en todos los asuntos que les incumben. Esto implica que deben tener la oportunidad de expresar sus opiniones, ser escuchadas y que sus puntos de vista sean tomados en cuenta. México firmó la Convención el 30 de marzo de 2007 y ratificó su adhesión el 17 de diciembre de ese mismo año. Al ratificar la Convención, México se comprometió a cumplir con los principios establecidos en ella. Entre las implicaciones de que nuestro país haya ratificado la Convención, se encuentra la necesidad de ajustar su legislación nacional para que las nuevas leyes garanticen la igualdad de derechos y oportunidades para las personas con discapacidad. El artículo 1 de la Constitución Política de México garantiza los derechos humanos de todas las personas. Este artículo implica que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y garantías que cualquier otra persona. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha desempeñado un papel importante en la protección de los derechos de las personas con discapacidad y en su derecho a ser consultadas. En este sentido, se ha encargado de promover y difundir dichos derechos, así como dar acompañamiento y asesoramiento a las personas con discapacidad en el ejercicio y el respeto hacia sus derechos. Podemos resaltar la Recomendación General número 27/2016, emitida el 11 de julio de 2016, la cual sugiere que se estudie y legisle sobre el derecho a la consulta hacia las personas con discapacidad, así como a los pueblos y comunidades indígenas. El 11 de agosto de 2021, el Congreso de Guerrero fue notificado de la sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad 299/2020 en materia de educación indígena e inclusiva promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En dicha sentencia se declara la invalidez del decreto por el que se reforman los capítulos 6, Educación Indígena, conformados por los artículos del 39 al 41 y 7, Educación Inclusiva, integrado por los artículos del 44 al 48, contenidos en el título 2, Sistema Educativo Estatal, de la Ley número 464 de Educación del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por haber vulnerado el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y de las personas con discapacidad. El 22 de febrero de 2022, la Comisión Permanente de la 63ª Legislatura aprobó el protocolo para desarrollar los procesos de consulta que afectarán a las comunidades indígenas y pueblos afromexicanos, así como a las personas con discapacidad. El 4 de marzo del 2022, la gobernadora del estado de Guerrero, la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de decreto de reformas de la Ley número 464 de Educación, misma que fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
Dada la naturaleza de la iniciativa y por razón de mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó remitir la iniciativa a la Junta de Coordinación Política para la realización del proceso de consulta correspondiente. El 5 de mayo del 2022, la presidencia de la Junta de Coordinación Política solicitó la incorporación del maestro Esli Joanán Navarrete Cisneros, secretario técnico de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, a los trabajos técnicos del Grupo Técnico de Asesores del H. Congreso del Estado para atender la acción de inconstitucionalidad 299/2020 sobre educación inclusiva a efecto de desarrollar un protocolo de consulta a personas con discapacidad. El 27 de julio de 2022, los integrantes de la Junta de Coordinación Política emitieron el acuerdo por medio del cual se da inicio a los trabajos del proceso de consulta en materia electoral, educación indígena e inclusiva y de la ley de consulta. En dicho acuerdo se establecieron los criterios generales, las actividades inmediatas y el programa de trabajo para desarrollar la consulta. El 5 de septiembre de 2022 se llevó a cabo la reunión de las diputadas Gloria Citlali Calixto Jiménez, Gabriela Bernal Recendis y María Flores Maldonado, así como del diputado Jesús Parra García, integrantes de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, con los presidentes de los 12 municipios donde se realizaría el proceso de consulta a las personas con discapacidad en materia de educación inclusiva. Posteriormente a ello, se realizaron las visitas técnicas a los lugares donde se realizarían las mesas de trabajo presenciales. El 3 de noviembre de 2022 se informa a la presidencia de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad que se aprueba el programa específico de trabajo para desarrollar el proceso de consulta a personas con discapacidad y organizaciones que las representan en materia de educación inclusiva y de la ley de consulta, así como se emitió la correspondiente convocatoria para el desarrollo de las mesas de trabajo presenciales. Para que las personas con discapacidad tuvieran información y conocimiento sobre el derecho a la consulta, así como para dar a conocer las que serían parte de la consulta a las personas con discapacidad en materia de educación inclusiva, se planteó la realización de 3 foros presenciales denominados el derecho a la consulta de las personas con discapacidad. El objetivo de los foros del derecho a la consulta fue difundir el derecho a la consulta, así como poner a prueba la metodología de trabajo planteada. Se realizaron 3 foros presenciales. Chilpancingo de los Bravo. El primer foro se llevó a cabo el 3 de diciembre del 2022 en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac en el municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Ayutla de los Libres. El segundo foro se llevó a cabo el 8 de diciembre del 2022 en la explanada de la Plaza de la Paz en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Mártir de Cuilapan. El tercer foro se llevó a cabo el 20 de diciembre del 2022 en la cancha central de Apango, municipio de Mártir de Cuilapan, Guerrero. Posteriormente a dichos foros y a la adecuación de las herramientas metodológicas para la consulta, dio inicio la consulta a personas con discapacidad en materia de educación inclusiva en cada una de las modalidades de participación. En total se consultaron 1,727 personas, de las cuales 653 fueron personas con discapacidad. Se realizaron 11 foros de trabajo presenciales, un foro virtual a través de Google Meet, 8 mesas a petición y se instalaron 5 buzones físicos y uno digital para la recepción de propuestas y opiniones. En total se recuperaron 778 propuestas y opiniones, las cuales se clasificaron en 5 categorías generales: modelos pedagógicos, accesibilidad, didáctica, justicia social y otras. Después de concluido el proceso de consulta, se realizó el Parlamento de las Personas con Discapacidad en materia de educación inclusiva, que se llevó a cabo el 13 de octubre del 2023 en el Pleno del H. Congreso del Estado de Guerrero, en donde se entregó a los parlamentaristas la síntesis de los hallazgos y propuestas recuperados a través de los diferentes mecanismos de consulta para que ellos, a su vez, los discutieran, validaran, refutaran y enriquecieran con su experiencia de vida y cosmovisión. El Parlamento estuvo conformado por 23 hombres y 23 mujeres, los cuales conformaron las siguientes comisiones: 7 parlamentaristas en discapacidad auditiva, 7 parlamentaristas especialistas,
6 parlamentaristas de infancias con discapacidad, 8 parlamentaristas en discapacidad intelectual, 7 parlamentaristas en discapacidad motriz, 2 parlamentaristas en otras discapacidades, 9 parlamentaristas en discapacidad visual. Finalmente, con el resultado del Parlamento de Personas con Discapacidad, así como la integración, sistematización y análisis de las propuestas y opiniones de las personas con discapacidad en materia educativa, fue que se realizaron las adecuaciones pertinentes a la iniciativa de ley y se realizó el dictamen correspondiente, siendo aprobado por el Pleno de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero el 21 de mayo de 2024 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el 14 de junio de 2024 y quedando de la siguiente manera. Decreto número 805 por el que se adiciona el capítulo octavo denominado Educación Inclusiva, conformado por los artículos 44, 45, 46, 47 y 48 a la Ley número 464 de Educación del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Artículo único. Se adiciona el capítulo octavo denominado Educación Inclusiva, confirmado por los artículos 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley número 464 de Educación del Estado Libre y Soberano de Guerrero para quedar en los términos siguientes. Artículo 44. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de las personas con discapacidad. La educación inclusiva se basa en la adaptación del sistema a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de las personas con discapacidad a través de la valoración de la diversidad y la perspectiva de género. Artículo 45. La educación inclusiva tiene como finalidad identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de los educandos en los tipos y niveles educativos con énfasis en quienes estén marginados o en riesgo de estarlo, así como aquellas que tengan discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Para tal efecto, las acciones de la autoridad educativa estatal buscarán 1. Garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tengan acceso de forma integral, igualitaria, equitativa y continua al aprendizaje y participación en todos los contextos. 2. Favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos con base en las necesidades educativas específicas de cada tipo de discapacidad, con respeto a su dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales a través del reforzamiento de su autoestima y aprecio por la diversidad humana. 3. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de los educandos. 4. Promover entornos de aprendizaje inclusivos y accesibles con la finalidad de que los estudiantes con discapacidad tengan seguridad, apoyo y estimulación para que desarrollen su habilidad y capacidad de expresarse. 5. Favorecer la plena participación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad en su desarrollo escolar académico y facilitar la continuidad de sus estudios básicos obligatorios. 6. Instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del sistema educativo estatal por motivos de discapacidad, origen étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo, orientación sexual o de género, así como por sus características, necesidades, intereses, habilidades, estilos de aprendizaje, entre otras. 7. Realizar los ajustes razonables de diseño, implementación y evaluación de planes, programas de estudio y herramientas de aprendizaje en función de las necesidades de las personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación. 8. Crear programas de estudio y herramientas de aprendizaje que garanticen que las personas con discapacidad desarrollen habilidades para la vida, que favorezcan su inclusión laboral y propicien su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad. 9. Garantizar que todos los planteles educativos aseguren el ingreso y la permanencia escolar a través de procedimientos administrativos y de gestión escolar que consideren las necesidades de los diferentes tipos de discapacidad.
Y 10. Reconocer que la educación inclusiva es posible, además de la intervención de los planes educativos con la participación de los tutores, padres y todos aquellos que de manera activa intervengan directamente en el desarrollo de la educación y que decidan desempeñar dicha función para atender las necesidades de acompañamiento y cuidado de personas con discapacidad. Artículo 46. En la aplicación de esta ley se garantizará el derecho a la educación de las personas con discapacidad que enfrenten barreras de aprendizaje, participación o con aptitudes sobresalientes, estableciendo una educación inclusiva en todos los niveles y modalidades educativas, salvaguardando la esfera jurídica, calidad de vida y el pleno desarrollo de las personas con discapacidad. Las autoridades educativas públicas y privadas a nivel estatal y municipal, en el ámbito de su competencia, para atender a los educandos con discapacidad, sus circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizajes diversos, realizarán lo siguiente. 1. Prestar educación inclusiva en condiciones necesarias y con perspectiva de género, previa decisión y valoración por parte de los educandos, padres o tutores para garantizar el derecho a la educación e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 2. Ofrecer materiales didácticos y de apoyo accesibles para prestar educación inclusiva, procurando su incorporación a todos los servicios educativos sin que esto cancele su posibilidad de acceder al servicio escolarizado. 3. Prestar educación inclusiva que busque eliminar las barreras de aprendizaje y fomentar la participación y aptitudes sobresalientes de las personas con discapacidad en los niveles de educación obligatoria. 4. Garantizar en cada plantel educativo un sistema de diagnóstico temprano y atención especializada para la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación con personal especializado en materia de discapacidad. 5. Garantizar la formación de todo el personal docente y autoridades escolares para que, en el ámbito de sus competencias, contribuyan a identificar y eliminar las barreras sociales para el aprendizaje de las personas con discapacidad. 6. Garantizar a través de la canalización de recursos necesarios la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de las personas con discapacidad, su bienestar y máximo desarrollo para la autónoma inclusión a la vida social y productiva. 7. Promover actitudes, prácticas y políticas inclusivas para la eliminación de las barreras del aprendizaje en todas las personas e instituciones involucradas en la educación. Y 8. Garantizar que las instituciones educativas cuenten con el personal administrativo y docente capacitado para impartir educación inclusiva. Artículo 47. Para garantizar la educación inclusiva, las autoridades educativas públicas y privadas en los niveles estatales y municipales en el ámbito de su competencia estarán obligadas a ofrecer medidas pertinentes, entre ellas 1. Facilitar el aprendizaje del sistema braille, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo necesario para estudiantes con discapacidad visual. 2. Facilitar la adquisición y el aprendizaje de la lengua de señas mexicana o de medios alternativos para la comunicación de personas con discapacidad auditiva dependiendo del contexto de los educandos. 3. Asegurar que las personas con discapacidad o múltiples discapacidades, tales como sordociegos, reciban educación en los lenguajes, los modos y los medios de comunicación más apropiados a las necesidades de cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico, productivo y social. 4. Asegurar con base en la perspectiva de género que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad. 5. Proporcionar a las personas con discapacidad la atención que requieran de acuerdo con sus intereses y necesidades, considerando los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos, los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los tipos de educación obligatoria. Y 6. Atender las necesidades de las personas con discapacidad en las que, además de una educación inclusiva, requieran las modalidades de educación indígena o afromexicana.